A ver, hay momentos que de verdad parten la historia en dos. Momentos que no solo, digamos, cambian un mapa o una ley, sino que transforman por completo la forma en que millones de personas entienden su lugar en el universo. Hoy vamos a hablar de una de esas, una revolución espiritual que desató una tormenta política y que, en muchos sentidos, sentó las bases del mundo en que vivimos hoy. Esta es la historia de la Reforma Protestante. Miren, para entender de verdad la Reforma, primero hay que respirar el aire de finales de la Edad Media. Y ese aire, se los aseguro, estaba cargadísimo de miedo. Para la gente de a pie, para la gente común, el apocalipsis no era una profecía lejana, para nada. Era una certeza, algo que sentían que podía ocurrir la próxima semana o mañana mismo. Y es que la muerte era una compañera de todos los días y una muy aterradora. Pensemos en el contexto, la Guerra de los 100 años, hambrunas que arrasaban con todo y, por si fuera poco, las oleadas de la peste negra. Todo esto creaba una sensación de catástrofe permanente. La pregunta que todo mundo se hacía era, ¿pero qué hicimos para merecer este castigo? Y la respuesta para ellos parecía obvia, el pecado. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, paradójica. La única institución que se suponía debía dar consuelo y esperanza, la Iglesia Católica, parecía estar hundida en su propia crisis. O sea, en medio de toda esta angustia, ¿qué solución ofrecían? Pues algo que a muchísimos les sonaba a una estafa espiritual, la venta de indulgencias. Básicamente, el perdón de Dios, pero con etiqueta de precio. Ok, vamos a profundizar en esto, porque para entender cómo las ideas de un solo monje alemán lograron literalmente incendiar un continente, primero tenemos que captar la dimensión de la angustia espiritual de esa época. Era algo muy, muy profundo. Y es que no eran solo las plagas ni las guerras. La cristiandad se sentía rota por dentro. Pensemos en el Gran Cisma. De repente, el mundo tenía 2 y a veces hasta 3 papas rivales. Eso destrozó por completo la autoridad moral de la Iglesia. Y en ese vacío de poder y de fe, ¿qué pasó? Pues que las supersticiones se dispararon. La gente creía en aquelarres, veía al anticristo en todas partes, sentían que el mundo estaba entregado a las fuerzas del mal. Y ojo con esto, porque aquí hay un cambio psicológico que es fundamental. Durante siglos, la salvación era una cosa de la comunidad, algo que se gestionaba a través de la Iglesia. Pero en este mundo caótico, la gente empezó a sentirse sola ante Dios. La pregunta cambió radicalmente. Ya no era ¿cómo nos salvamos?, sino ¿cómo me salvo yo? Ese es el germen de una mentalidad mucho más moderna, más individualista, y claro, una carga brutal para la conciencia de cada uno. Y para colmo, la institución que se suponía debía guiar a la gente en esta búsqueda personal, bueno, parecía mucho más interesada en el poder terrenal. Teníamos papas que actuaban como príncipes de la guerra, obispos que acumulaban diócesis que jamás pisaban, y el cura del pueblo muchas veces no tenía ni la formación más básica. Mientras todo esto pasaba, los ricos se compraban su pedacito de cielo con misas privadas y la gente común se quedaba con una sensación de abandono total. Bien, avancemos. Con todo este caldo de cultivo de ansiedad y desconfianza, lo único que faltaba era una chispa para que todo explotara. Y esa chispa llegó, vaya que sí. Fue una combinación de ideas totalmente revolucionarias y una nueva tecnología que lo iba a cambiar absolutamente todo. A ver, estas 3 ideas no eran solo discusiones de teólogos, ¿eh? Para la gente de la época eran una auténtica liberación. Piénsenlo, a la persona aterrada por el pecado, de repente le decían, oye, tu salvación no depende de rituales ni de cuánto pagues. Es un regalo de Dios, solo necesitas tener fe. Al que se sentía abandonado por un clero corrupto, le decían, puedes hablar directamente con Dios, no necesitas intermediarios. Y a quien ya no confiaba en las tradiciones de Roma, le daban una única fuente de verdad, la Biblia. ¡Boom! Un cambio radical. Y aquí hay algo súper interesante. Cuando Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia, él no estaba buscando empezar una guerra, para nada. De hecho, fue una protesta, digamos, discreta y respetuosa. Lo que él quería era iniciar un debate académico entre teólogos sobre el abuso de las indulgencias. Lo que él no tenía ni idea era la que se iba a armar. No podía ni imaginar la revolución que estaba a punto de desatar. Y seamos honestos,
La protesta de Lutero podría haberse quedado en eso, en un debate local que nadie recordaría. Pero había una invención reciente que cambió las reglas del juego para siempre: la imprenta. La imprenta de Gutenberg fue el gran catalizador. Permitió que sus tesis y todo lo que escribió después se esparciera por Alemania y por toda Europa a una velocidad impensable. Por primera vez en la historia, las ideas viajaban más rápido que los ejércitos. Claro, la Iglesia Católica no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo se desmoronaba todo. Su respuesta, la que conocemos como la Contrarreforma, no fue solo una reacción defensiva. Fue un proceso profundísimo y muy complejo de reforma interna y al mismo tiempo de contraofensiva estratégica, algo que iba a definir al catolicismo por los siguientes 400 años. Ok, para entender lo que pasó después, hay un concepto clave que tenemos que tener en la cabeza: confesionalización. Es un término que usan los historiadores para describir cómo, de repente, tanto los protestantes como los católicos empezaron a usar la religión como una herramienta de control social. O sea, la fe se convirtió en un instrumento para que los nuevos estados que estaban naciendo impusieran disciplina y centralizaran su poder. Esto ya no era solo un debate sobre Dios, ahora era, y mucho, sobre poder y control. Entonces, la gran respuesta católica se armó en el Concilio de Trento. Fue una asamblea monumental que duró años y su misión tenía como 4 frentes de batalla. Primero, reafirmar la doctrina católica sin ceder ni un centímetro. Segundo, atacar la corrupción interna, pero de raíz. Tercero, reformar y educar al clero, a los sacerdotes. Y cuarto, lanzar una ofensiva global para recuperar las almas perdidas. Y esto nos muestra perfectamente las líneas de batalla ideológicas, ¿no? El Concilio de Trento no buscó un acuerdo ni un punto medio, para nada. Lo que hizo fue trazar una línea en la arena. A la idea de salvación solo por la fe, respondieron: la fe sin obras está muerta. A solo la Biblia, dijeron: la Biblia y la tradición de la Iglesia. Y frente a la libre interpretación de las Escrituras, sentenciaron: la única interpretación que vale es la de Roma. La ruptura, en este punto, ya era total e irreversible. Pero Trento fue mucho más que solo palabras y doctrina, ¿eh? Se tomaron medidas muy prácticas y muy enérgicas. Por ejemplo, se obligó a los obispos a vivir en sus diócesis. Se acabó eso de acumular cargos. Se crearon seminarios para que por fin los sacerdotes tuvieran una buena formación. Se le dio un impulso tremendo a órdenes como los jesuitas, que se convirtieron en la punta de lanza misionera y educativa de la Iglesia en lugares como Asia y América. Y por último, la misma ciudad de Roma se reconstruyó para ser un símbolo deslumbrante del poder y la gloria del catolicismo renovado. Así que, ¿cuál es el punto crucial de todo esto? Que a pesar de los enormes esfuerzos de reforma en ambos bandos, la fractura ya era demasiado profunda. Simplemente no había vuelta atrás. La cristiandad occidental nunca, pero nunca, volvería a ser una sola. Y la escalada de los hechos fue, rapidísima, como se ve aquí. Miren, en 1517 son solo unas tesis académicas. Apenas 4 años después, en el 21, Lutero ya está excomulgado. Para 1531 ya no hablamos de teología, hablamos de alianzas militares. Trento intenta responder en el 45, pero ya es tarde. Para 1555, la Paz de Augsburgo hace oficial la división. ¿Qué significaba esto? Que cada príncipe decidía la religión de su gente. En menos de 40 años, Europa se partió en 2. El resultado de todo esto fue la destrucción de un sueño de 1000 años, la idea de una Europa unida bajo una sola fe. Eso se acabó para siempre. Lo que vino después fue un siglo de guerras de religión brutalísimas. Y de las cenizas de todo ese conflicto surgió un orden político completamente nuevo: el Estado-nación, donde el poder de los reyes y los gobiernos, el poder secular, se consolidó por encima, muchas veces, del poder de la Iglesia. Al final, si lo pensamos bien, la Reforma fue, en esencia, una revolución de la información. Una revolución que fue posible gracias a la imprenta. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena con una fuerza increíble en nuestra propia época. En esta era digital, donde las ideas viajan a la velocidad de la luz y desafían a todas las autoridades, la pregunta es tan relevante hoy como lo fue en 1517. ¿Qué pasa cuando la información, simple y sencillamente, ya no se